Bueno, mis hermanos, nosotros estamos viendo el tema con Cristo y en Cristo, y estamos en la carta a los Efesios. Ustedes ya han estado varios domingos conmigo, llevamos como 4 enseñanzas, y hoy vamos entonces a mirar lo que son los consejos prácticos. Ya vimos todo lo que es la teología de los capítulos 1 al 3 de la carta a los Efesios, como Pablo explica la manera cómo se llevó el plan de salvación en Cristo para sentarnos con Él en lugares celestiales. Y desde esa dignidad entonces Pablo nos invita a vivir de acuerdo al Evangelio, ahora que ya estamos sentados en Cristo. Y esto lo va a hacer del capítulo 4 hasta el capítulo 6 de la carta. Y en esta carta, del capítulo 4 hasta el capítulo 6, Pablo nos va a decir cómo debe ser nuestro andar en Cristo. Entonces primero dice cómo debe ser nuestro andar en Cristo dentro de la iglesia. Después Pablo va a decir cómo debe ser nuestro andar en Cristo en medio de la sociedad. Después Pablo nos va a enseñar cómo es nuestro andar en Cristo ante el ocio, el trago, las bebidas alcohólicas y los asuntos de inmoralidad sexual. Él va a tomar una sección para eso. Luego Pablo nos va a decir cómo debe ser nuestro andar en Cristo como familia, como padre, o sea, como esposo, como esposa, como hijo. Y después Pablo nos va a decir cómo debe ser nuestro andar en Cristo como empleador y como empleado. Él abarca todo eso hasta el final de la carta, donde va a decir cómo debe ser nuestro comportamiento ante las huestes espirituales de maldad. Hoy vamos a estar en la sección del capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 32. Capítulo 4. No quise hablar de nuestro andar en la iglesia ahora, lo haremos después. Sí quise que hablásemos ahora de lo que es nuestro andar como cristiano dentro y fuera de la iglesia. ¿Oyeron? Entonces, vamos a estar aquí en esta sección de Pablo, de la carta a los Efesios. Me gustaría leer para que entremos en contexto, ¿no? Capítulo 4, versículo 17. Estos son los consejos pastorales, o sea, los consejos prácticos de Pablo. Dice a la iglesia: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjense que aquí he utilizado 2 veces la palabra andar. Se va a repetir 6 veces en toda esta sección. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Esa palabra es clave allí. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, o sea, la iglesia siempre será el pero de la sociedad. Cuando la iglesia deje de ser el pero de la sociedad, recojamos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice que todo el centro es Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,
sea, antes de ser cristiano, despojados del viejo hombre, esto es una metáfora, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre creado en Cristo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, o sea, no rompan el televisor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, pónganse de acuerdo antes de ir a la cama, porque puede que alguno se puede morir en el sueño y se puede perder. Dice, volvamos al versículo anterior, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso lo dice un salmo. Mucho cuidado con eso. Y no deis lugar ¿a quién? Al diablo. En el enojo prolongado es que se le da lugar al diablo. Cuando uno se acuesta enojado, ahí le está dando lugar al diablo para que él trabaje. Entonces el diablo te empieza a hablar y te empieza a decir una cantidad de cosas, que debes irte, que debes divorciarte, de todo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Interesante, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, estoy leyendo algo y yo creo que no es necesidad ni que predique, ¿cierto? ¿Cierto que así es? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es. Esto es palabra de Dios, ¿oyeron? Y ustedes, ¿cómo dicen? Te alabamos, Señor. Eso. Bueno, estos son los consejos prácticos de la nueva vida en Cristo, lo que somos ahora. Nuestro tema basado en la carta a los Efesios, con Cristo y en Cristo. Hoy iniciamos con la sección de la pastoral que hace Pablo en sus cartas con sus iglesias que él había fundado, los consejos prácticos. La palabra clave en esta segunda parte de la carta es andar. La palabra andar se encuentra 6 veces en esta sección y Pablo utiliza el término en griego peripateus, que lo que traduce el término es enseñar, enseñar caminando, o sea, enseñar caminando. Eso es lo que es paripateo. El primer maestro paripateo fue Sócrates, que enseñaba andando con sus discípulos. Siglo IV antes de Cristo. Sócrates nunca escribió nada. ¿Por qué conocemos de Sócrates? Por los diálogos de Platón, porque Platón fue su discípulo. Pero Sócrates no escribió nada. Porque los maestros paripateos nunca escribían. Siempre enseñaban y dejaban la enseñanza en los discípulos. Jesús fue el gran maestro paripateo. Jesús nunca escribió nada. ¿Cómo sabemos de los escritos de lo que Jesús dijo? Por los que escribieron sus discípulos. Pero los maestros paripateos todo lo dejaban al discípulo. La enseñanza era caminando. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando iba por el campo, decía: mirad las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, y aún vuestro Padre Celestial las alimenta? Mirad las hierbas del campo,
Y todas sus parábolas eran muy de lo que él a diario vivía con sus discípulos. De esa manera les enseñaba. Entonces, paripateo es un maestro que enseña andando. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza aquí este término, peripateo? Para decir cómo debemos andar nosotros. Lo que Pablo está diciendo es que nuestro andar cristiano debe enseñar a otros. Nuestra forma de vivir debe enseñar a otros qué es la vida cristiana, sin que nosotros estemos vociferando que somos cristianos. Solamente con nuestro comportamiento las personas se den cuenta a dónde pertenecemos, a la iglesia. No es que me voy a poner un suéter que diga aquí, soy evangélico y qué. No, esa no es la manera de decir que somos cristianos, ni de estar en el trabajo vociferando palabras evangélicas, gloria a Dios, aleluya, delante de la gente y para que sepan que soy cristiano. No, la gente identifica es con mi andar. Y eso es lo que dice Pablo, enseñar andando. ¿Listo? Bueno, la Reina Valera sobre este texto de Efesios 4, 17 tiene un título, se lo voy a leer: La nueva vida en Cristo. Está en esa sección, ese es el título que tiene. Ahora, esos títulos no son a la ligera, son títulos que los colocan después de verificar cuál es el tema de la perícopa, de la sección. Entonces le colocan el título. Y son personas que se dedican a eso. Y ese título está bien puesto. Y yo creo que el tema de hoy se debe llamar así: la nueva vida en Cristo. En esta sección Pablo hace un contraste entre la vida no cristiana y la nueva vida en Cristo. Este contraste está basado en los resultados que proporciona la vieja naturaleza del hombre viejo de nuestro pasado y la nueva naturaleza en Cristo, el nuevo hombre creado en Cristo. Entonces, más adelante, cuando Pablo habla de los gentiles, va a utilizar esta metáfora del viejo hombre y el nuevo hombre para hablar lo que ha sido la antigua vida y lo que es la nueva vida, y cómo debemos despojarnos de la antigua vida y vestirnos de la nueva vida. Esa es una metáfora. Y más adelante yo les voy a explicar por qué al hombre viejo no se le puede maquillar de cristiano, que ese es el problema que muchas veces ocurre en las iglesias. Cuando hablamos de sanidad interior, eso es maquillar al hombre viejo. O que hablamos de restaurar a las personas. A la gente no hay que restaurarla. La gente debe nacer de nuevo. Dios no restauró al hombre viejo. Dios lo hizo nuevo. Eso es diferente. Debemos nacer de nuevo. No restaurar. No que vamos a restaurar el hogar. ¿A quién? No. Lo que necesita esa pareja es nacer de nuevo. Dios no vino para restaurar hogares, familias. Dios vino en Cristo para hacer una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo hombre. ¿Estamos de acuerdo? Que tratar de restaurar es maquillar al hombre viejo para que se parezca cristiano. Pero cuando ese hombre viejo sale a la luz otra vez, hace desastres. Porque la cosa se cambia mientras tantos, mientras van a un retiro. Este de un retiro viene como súper espiritual, pero deje que pasen los momentos. Entonces, aquí no es eso. Y Pablo va a decir que esto es en esto que se basa la verdadera vida cristiana. Yo creo que nosotros hemos sufrido mucho es por eso, ¿no? Por querer maquillar al hombre viejo, y no hay Elena Rubinstein que aguante para eso. ¿Oyeron? Las mujeres se rieron, ¿saben qué es eso, no? Los hombres no. ¿Usted sabe qué es Elena Rubinstein, no? Ni idea, ¿sí? No, y si supiera, maluca la cosa. Bueno,
Miren esto, volvamos al versículo 1. Pablo empieza aquí, en su discurso, hablando de los gentiles. Perdón, versículo 17, donde iniciamos hoy. En estos consejos, Pablo coloca a los gentiles como un ejemplo de una vida ajena o alejada de Dios, como ya lo dijo en el capítulo 2, versículo 12. Pablo dijo en el capítulo 2, versículo 12, que nosotros los gentiles, los que no pertenecíamos al pueblo de Israel, estábamos alejados de Dios, de las promesas, de los mandamientos. Claro que sí, eso era verdad. Nosotros los gentiles vivíamos sin Dios y sin mandamientos. Los judíos tenían Dios, mandamientos y tenían promesas y todas esas cosas. Y aquí Pablo se está dirigiendo a los gentiles, como la otra parte que está formando la comunidad de la iglesia, juntamente con los judíos que se han convertido al cristianismo. Pero los judíos vienen de un pasado donde ellos conocieron a Dios. Y donde tenían ley y tenían mandamientos y promesas. Los gentiles no. Y en esto sí tenemos que sumárselo aquí a la Iglesia Católica. Y yo le doy gracias a Dios por la Iglesia Católica. Porque a ninguno de ustedes se lo cogieron en el paganismo total. O díganme si no. ¿Cuántos de ustedes conocían a Dios antes de venir al Evangelio? ¿Conocían la Biblia, sí o no? ¿Eso quién se los enseñó? ¿Quién les enseñó a Dios a ustedes? La Iglesia Católica. ¿Quién les enseñó de la Trinidad? La Iglesia Católica. El catecismo. ¿Oyeron? A ustedes no los cogieron como hombres naturales aquí en América Latina, como los cogieron los españoles, creyendo en el trueno, en la luna y en otras cosas. En eso se lo abonamos a ellos. El mejor aliado de la Iglesia evangélica es la Iglesia Católica. Entonces, a nosotros no nos cogieron así enseguida. Nos enseñaron una costumbre. ¿Ustedes saben por qué nos reunimos los domingos? Eso no es una tradición protestante, una tradición milenaria, católica, el domingo. Vaya, hágale culto a la gente otro día, el sábado. ¿Cierto? ¿Cuándo es el día que nos reunimos nosotros? El domingo. Es una tradición. Entonces, lo mismo pasaba con los gentiles. Los gentiles no conocían a Dios, vivían sin ley, sin mandamiento. ¿Y qué pasa? Entonces el apóstol dice, el estar ajeno o alejado de Dios y sin mandamiento, esto conducía a los gentiles a una espiral de una vida disoluta. Y ahí la podemos mirar. Oigan eso. Que refleja un andar en la vanidad de su mente. Ahí está. ¿Qué más? Un entendimiento entenebrecido, una ignorancia de Dios, una dureza de corazón, una insensibilidad, entregados a la lascivia para cometer cualquier acto de impureza. Nosotros no teníamos fronteras como gentiles para abstenernos de estas cosas, porque no conocíamos mandamiento. Y cuando una sociedad no conoce mandamiento, es una sociedad líquida, anomia o antinomia. Cuando digo antinomio o anomia, nomía es mandamiento en griego y a es lo contrario, no me gusta el mandamiento. Anomía, en contra del mandamiento. No me gustan las fronteras. Y es una sociedad que se vuelve disoluta. El judaísmo en su momento llamaba a esto idolatría. El judaísmo en su momento llamaba a esto idolatría, todo este comportamiento. Por eso, para un judío, le era difícil juntarse con un gentil, porque lo consideraba idólatra. Por eso no comía con él ni se sentaba con él. Porque el gentil no tenía mandamiento. Interesante, ¿no?
Pero el apóstol deja la constancia de que todo este espiral dialéctico de decadencia del ser humano se origina por la ignorancia de Dios que hay en el corazón y por la dureza que hay en ellos. Eso lo dice allí en esta parte, ¿cierto? Dice, teniendo el corazón entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Es por la ignorancia de Dios y por la dureza del corazón que el hombre entra en esa espiral de decadencia, a degradarse a sí mismo, porque cuando el hombre no honra a Dios se deshonra a sí mismo. Y quiero comentarles aquí lo siguiente. Para Pablo, el hombre que no conoce a Dios es un hombre natural. Primera de Corintios, lo pueden colocar allí. Y aquí espero que no se ofenda. Primera de Corintios 2:14. Dice que para el hombre natural, para Pablo el hombre que no conoce a Cristo es natural, porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, locura. ¿Vieron? Ahí en el griego la palabra es hombre animal, animal. Este es un eufemismo para no ofender, pero el griego uno va y encuentra para el hombre animal. Y es interesante que lo que Pablo está diciendo, que el hombre animal no se guía por mandamiento, se guía por instinto. El hombre que no quiere mandamiento se guía por instinto, es instintivo, porque no quiere mandamiento. No quiere nada que retenga su frontera. Por ejemplo, no adulterarás, es una frontera. No fornicarás, es una frontera. Pero el ser humano no le gusta esa frontera cuando no teme a Dios. Entonces, el hombre natural es un hombre que no le gusta ser guiado por mandamiento, porque él se guía por el instinto. Desde el principio Dios ha luchado con sociedades anómicas que no quieren mandamiento. Esta primera sociedad terminó con el diluvio. Saben que Dios luchó con esa sociedad antidiluviana y ellos se degradaron. La segunda sociedad con la que Dios luchó, que era antinomia también, fue la de Lot. Y Dios tuvo que cerrar el ciclo también con esa sociedad. Aquí lo interesante es esto. Siempre que hay una sociedad anómica que no le gusta el mandamiento y que se va detrás de su instinto y se degrada, ni siquiera el evangelio la puede ayudar. Y yo les digo en esta mañana, yo me erizo para decirlo, el evangelio no está para parar la corrupción. El evangelio se predica para entresacar de la sociedad a los salvos. Pero ella no para la corrupción. Les pongo un ejemplo palpable. Hace 40 años, ¿cuántas iglesias había en el país? Cristianas. Poquitas. ¿Cuántas hay hoy? ¿Cuántas hay hoy? ¿Y de qué tamaño? Pero eso ha sido proporcional a que la corrupción baje. Hay más corrupción ahora que hace 40 años. Entonces, eso nos prueba que el crecimiento de la iglesia y el avance del evangelio no va a parar la corrupción. Históricamente, lo que ha parado la corrupción de una sociedad que no respeta mandamientos son los juicios de Dios. En el diluvio fue el juicio quien paró el desenfreno.
En Lot, la sociedad de Lot, fue el juicio quien paró la conducta de los hombres. Y yo creo que a la sociedad de hoy, que se desenfrena todos los días, lo único que la parará serán los juicios de Dios. Sé que este mensaje le duele a esta sociedad y vamos a decirlo. Mire lo que va a hacer aquí, lo que pasa cuando una sociedad se desenfrena. Yo tengo que decirlo, ¿no? Así después alguien me demande. Es interesante que todos los ejemplos en la escritura de decadencia en una sociedad, lo único que ha parado el ciclo ha sido el juicio de Dios. Pero algo interesante que siempre ha habido en cada momento son los ejemplos de preservación. Eso es lo más interesante. En el tiempo de Noé, ¿quién se preservó? Noé y su familia. En el tiempo de Lot, ¿quién se preservó? Lot y sus hijas. Son ejemplos de preservación. Y yo pienso que si van a haber juicio para esta sociedad en los postreros días, esperamos que la iglesia sea ejemplo de preservación. Que Dios pueda preservar a su pueblo. ¿Oyeron? Escuchen esto. Pablo exhorta a los cristianos a romper de forma definitiva con este estilo de vida. Ahora, pero quiero mencionarles lo siguiente. Yo quiero que coloquemos aquí capítulo 1 de Romanos, versículo, aquí es donde les digo que si alguien me quiere demandar, pues yo lo haga, ¿no? Pero esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Capítulo 1, versículo, porque ya hoy es difícil decirlo. Y versículo 21 en adelante. Mire cómo empieza la decadencia. Vamos a ver si a algunos no les gusta este cuadro. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Mire de dónde parte la decadencia del ser humano. Solamente con un simple no dar gracias a Dios. ¿Cuánto le dieron gracias a Dios en esta mañana? Aquí parte todo. Un simple dar gracias a Dios. Todos los días. Esta sociedad que hizo, en primer lugar, no dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga eso, seguimos. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Oiga eso. La Biblia los llama necios. A esta sociedad que se cree intelectual, la llama necia. Porque donde no está Dios hay necedad. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Déjenlo ahí en reptiles. Porque el hombre le creyó más al reptil que a Dios. Le creyó a una serpiente. Y eso es una torpeza. Él creyó a una serpiente más que al Creador. No quería que predicara duro, pues. ¿Cierto? Dice, no, que usted habla muy bajito, que no sé qué. Ahora que grito, entonces ya me están llamando la atención. Entonces, ¿cómo es el asunto? Ustedes no vamos a tener contento a nadie. Ahora seguimos. Por lo cual, también Dios los entregó. Oigan esto. Esta palabra entregó en griego es esto. Esto es lo que quiere decir en griego. Dios está como atajando pollo aquí. A la sociedad dice, hombre, no siga, no siga. No, nosotros no nos interesa. Hágale pues. Hágale. Y sigue. Y Dios más adelante se coloca otra vez. Pero acá no pueden pasar. Mire lo que pasa. Les entregó en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Oiga eso. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, ¿otra vez qué? Bueno, hasta aquí. Que quieren seguir. Bueno, hágale. Y mira dónde van ahora.
Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es naturaleza. Eso se llama lesbianismo. Lesbianismo, y la iglesia lo condena. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros. Eso se llama homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso es un extravío. No como dijo un sacerdote por ahí, que le preguntaron si qué era el homosexualismo, y él dijo, no, eso es un desvío dulce de la naturaleza. Desvío dulce. Pablo dice que es ¿qué? Un extravío. Dice, hombres con hombres recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto lo están grabando y que lo publiquen, que me manden allá lo que sea. Seguimos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó otra vez? Otra vez. Dios se hace a un lado. Dice, ¿para dónde van? Ya llegaron aquí al lesbianismo, al homosexualismo. ¿Para dónde más van? Bueno, sigan pues. Y mire para dónde sigue. La decadencia de una sociedad. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Usted no necesita darse una vueltecita por allá por Nutibara para ver esto. Eso lo puede ver en cualquier calle aquí. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, orgullosos, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ese es el desenfreno de la sociedad. Dejemos eso aparte, que es muy triste. Pablo exhorta a los cristianos a romper de forma definitiva con el estilo de vida anterior que traían antes de su encuentro con Cristo. Pablo quiere que rompamos con ese pasado. Volvamos otra vez a Efesios, versículo 20. ¿Dónde dice más vosotros? Okay, ahí en el 20. Dice, más vosotros, ¿qué dice? ¿No habéis qué? ¿Quiénes son vosotros? La iglesia, ¿cierto? Más vosotros. Ustedes son la iglesia. Más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo procede ahora a decirle a la iglesia que porque el estilo de vida ahora como cristiano dista del resto de los gentiles por los siguientes aspectos. ¿Por qué? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea que Cristo es el referente. Segundo, porque somos enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Como ya lo dijo en los versículos de este capítulo, versículos 12 y 13. Vamos a colocarlo para que se den cuenta. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? A ver. Nosotros, ¿cierto que así es? ¿Cómo le han enseñado a ustedes en la Iglesia Católica que cuáles son los santos? Los que están ahí, no, los santos somos nosotros. La palabra santo en griego es agios, que es una extensión del término hebreo kados, que significa es apartado, apartado para. Entonces, aquí no somos santos tanto por las virtudes nuestras, sino porque Dios nos ha apartado para Él. ¿Oyeron? Dios nos ha apartado, por eso nos llaman santos, apartados.
para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire cuál es el fin. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Ustedes creen que podemos llegar a ser como Cristo? Claro, Pablo lo está diciendo ahí. Claro que sí. Hablando desde el punto de vista de la humanidad del Señor. A ser un varón como Cristo, a la plenitud de Cristo, que nos parezcamos a Él. Porque eso es lo que es ser cristiano. ¿Oyeron? Es ser como Cristo. Y a eso es que nos invita el apóstol Pablo, a ser como Cristo. No es tanto, la gente en la iglesia a veces se afana para que la gente se vista de tal forma o ande de tal forma que aparenten cierta cristiandad. Eso no es. No es usar faldas largas, ni dejar ni meterse con el cabello de las mujeres, ni lo que se pintan, ni lo que se pone. Eso no es. La vida cristiana está diseñada para esto, para que nosotros nos parezcamos a Cristo en el carácter. ¿Estamos de acuerdo? Seamos como Él, donde quiera que estemos nosotros, nos parezcamos a Cristo. Y entonces Pablo dice que esto lo hacemos es a través de la enseñanza que se recibe. Y tenemos a Cristo como referente. Y el propósito es que todos lleguemos a esa plenitud de ser como Cristos. Que nos portemos como Cristo y que donde quiera que vayamos, la gente se pueda dar cuenta, en verdad, de nuestra forma de vivir como cristianos, por nuestra manera de comportarnos. Según, porque somos enseñados conforme a la verdad que está revelada en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Todo el discipulado en la iglesia debe tener como fin que cada cristiano se parezca a Cristo. El discipulado que no tenga como fin que las personas se parezcan a Cristo es un despropósito. Tenemos que llevarnos hacia allá. Y termino con esto. Pablo dice que toda esta realidad cristiana se puede ver mejor en una metáfora. Quiero que la coloquen allí. El versículo 22, 23, 20, ahí dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿despojados de qué? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿A qué se refiere Pablo con la metáfora del viejo hombre? A nuestra vida pasada, a la que ya él habló de todo eso en los versículos 17 al 20, a la vida pasada. Y renovados del espíritu de vuestra mente, sigue, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ahora el nuevo hombre es la nueva vida en Cristo. Eso es lo que está refiriendo Pablo con el nuevo hombre. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, despojaos y vestidos del nuevo, despojaos del viejo. Porque el viejo no se puede maquillar, porque es el viejo. El viejo hay que despojarse de él y vestirse del nuevo. Así de sencillo. Y termino diciendo, mire lo que dice Pablo, que es despojarse del viejo y vestirse del nuevo. Aquí está, versículo 24 en adelante. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, aquí viene, ¿qué es esto de vestirse? Por lo cual, desechando ¿qué cosa? La mentira. Eso es vestirse del nuevo, desechar la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Eso es despojarse del viejo y vestirse del nuevo. Porque somos miembros los unos de los otros. Seguimos. Airaos. O sea que la ira siempre está en el hombre viejo y en el hombre nuevo. O sea que la ira no se va. Pero ¿qué hace la ira en el hombre viejo? Peca, ¿cierto? En cambio que en el hombre nuevo, aunque tome ira, no peca.
porque no la descarga. Aunque todos nosotros nos airamos, ¿cierto que así es? ¿Sí o no? Todos nosotros, hasta Dios se toma ira, pero Dios toma ira pero no peca, porque la ira hace parte de nuestras emociones. Pero una cosa es airarse y otra cosa es pecar. Entonces, en el hombre nuevo ahora es diferente. Él sí toma ira, pero no la conduce al pecado. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué hace el hombre nuevo? El nuevo hombre, a ver. ¿Qué hace el hombre nuevo con el enojo? A ver. Busca rápido la reconciliación con la persona. ¿Oyeron? O sea, no espera que el sol se ponga. No espera que el sol se ponga. Porque cuando uno guarda enojo, el enojo se convierte en resentimiento. Y ahí empieza entonces un proceso bastante difícil, como es la amargura. Y la amargura es como la gangrena, que empieza y va tomando, hasta atraparlo a usted todo. Y usted se puede convertir en un cínico. ¿Cuándo una persona es cínica? Cuando dice esto. Observe, va a decir usted es cínico. Cuando una persona dice, es que todos los hombres son iguales, eso es cinismo. Todos los hombres no somos iguales. Si a usted le pasó algo con un hombre, vaya y arregle eso con él, porque todos no somos iguales. Ah, es que todas las mujeres son iguales, eso es cinismo. Vaya y arregle el problema que tuvo con ella, porque todas las mujeres no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cinismo, cuando ya entramos en esa etapa del resentimiento, del enojo prolongado. Y la amargura, como dice ahí, quítese de vosotros la amargura. La amargura es como un veneno que tú te tomas esperando que el otro se muera. A quien te va a envenenar es a ti. Aquí en Medellín, yo comparo la amargura, aquí en Medellín venden un raticida, se llama Guayaquil, solo lo organizaron aquí en Medellín. Es tan poderoso, y así es la amargura, porque eso lo dice Hebreo, que el ratón que se toma el raticida se muere, el gato que se come el ratón que se comió el raticida se muere, y el chulo que se coma el gato que se comió el ratón que tiene raticida también se muere. Se muere el chulo, ¿cierto? El golero, el gallinazo. Aquí en Antioquia el gallinazo. Ustedes estaban pensando qué cosa, hombre. Fíjense lo que es el asunto de la comunicación, ¿cierto? Óigame, y así es, la amargura. En Hebreos 12:14 dice que no haya entre vosotros una raíz de amargura, no sea que contaminando a otros. Una persona amargada contamina a otros y daña el ambiente de todos. Por eso no se debe dejar prolongar el enojo, porque eso da lugar al diablo. Y seguimos, eso es vestirse del nuevo hombre. Seguimos. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. El hombre nuevo no roba. ¿Estamos de acuerdo? Sino que trabaja. El hombre viejo sí, pícaro, ladrón, sino que haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El nuevo hombre también comparte con otros, no es amarrado. ¿Oyeron? El nuevo hombre es una persona dadivosa. Yo recuerdo que en la iglesia había un anciano que era duro. Y una hermana de la iglesia le dijo, ay hermano, usted sabe que cuando uno está niño, uno pasa por una etapa de, ¿cómo es que? Cuando el niño está en una etapa de que todo lo quiere, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Egocéntrica. Mezquindad. Y dice, ay hermano, usted como que no superó esa etapa. Te sigue siendo mezquino.
Entonces, el hombre nuevo es una persona que comparte. ¿Qué más sigue? Esto. Y aquí viene lo bueno, miren. Seguimos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, hombre nuevo, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar ¿qué? Gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Seguimos. Quítese de vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué más? ¿Qué más? Ese es el hombre viejo. Entonces despojémonos de eso. Pablo dice, quítese de vosotros esto. Despójense de eso para que sean verdaderos cristianos. Y terminamos allí. Antes es venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén, hermanos. Bueno, esto es lo que Pablo nos aconseja ahora con nuestra nueva vida en Cristo. Y así es que nosotros también como cristianos debemos comportarnos. Oramos, terminamos en esta mañana. Pónganse de pie, por favor.